de Derecho y Ciencias Sociales de la Cátedra de Derecho Internacional Privado y en la Universidad de la Patagonia en la Cátedra de Derecho Internacional Privado y Economía Política con sede en la ciudad de Trelew. Ha presidido el doctor Diego Carmona el Consejo Federal de Seguridad Vial, fue representante del Consejo de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de la provincia del Chubut y representante ante el Consejo Federal de Seguridad Vial por nuestra provincia. Ha dirigido también la Fiscalía de Estado en la provincia de Chubut, en la Dirección de Procuración Civil y Comercial, y también ha sido fiscal de Estado desde el año 2008 al año 2012. Fue subsecretario de Gobierno y Justicia del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de esta provincia y asesor letrado del Ministerio de Gobierno, Transporte y Derechos Humanos. Asimismo, ha sido asesor de la querida colega y senadora nacional Nancy González. Ha disertado en distintas jornadas y actividades académicas, entre ellas en la Jornada Internacional de Derecho Civil y Procesal Civil en noviembre del 2011 en Madrid. Actualmente, el doctor Carmona es gerente de ANSES de la ciudad de Puerto Madryn y es titular del estudio jurídico Carmona González y Asociados. Luego vamos a estar con la presentación del queridísimo doctor y prestigioso jurista, el doctor José Raúl Heredia. Pero en principio, para comenzar nuestra tarea, y después vamos a poder interactuar en este conversatorio, vamos a darle la bienvenida y agradecerle profundamente desde las instituciones que llevamos adelante esta diplomatura al doctor Diego Carmona. Diego, es un verdadero placer tenerte con nosotros esta tarde. Gracias, Alfredo, y a todos y a todas que están participando de esta diplomatura. La verdad que para mí es un gusto cada vez que me convocan a pensar, me gusta más decir pensar entre todos, algunos temas que, sobre todo en este momento de emergencia, de pandemia, nos invitan a tener una mirada mucho más amplia, mucho más reflexiva, y espero que de esta breve intervención que me toca realizar, salgamos, digo yo a veces, con más dudas que certezas, pero justamente de eso se trata. Si ustedes, muchos de ustedes que están en actividad pública, o algunos que son abogados también, o vinculados a la profesión, si algo que nos tiene que caracterizar estando en la actividad pública, o vinculado a algo de ello, es la capacidad de reflexión y la capacidad de repensar los estatus jurídicos. Y cuando nos convocaban por políticas públicas, y como decía Alfredo, justicia, seguridad, gobierno del sistema de seguridad, municipalización y Estado de Derecho, hablábamos con Raúl cuando definimos un poco qué temas nos íbamos a abocar cada uno, y a mí viene dándome vueltas durante mucho tiempo, y más en este momento, lo que en algún momento se llama una falsa dicotomía, porque nosotros como abogados tenemos siempre este concepto es que hay dos derechos en pugna, y que siempre la justicia va a terminar resolviendo por uno o por otro, depende del análisis de los derechos en pugna que estén. Y acá pareciera que los derechos que pudieran estar en pugna son el derecho a la salud, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia y del COVID-19, y por otro lado, las libertades individuales. Es donde yo quería profundizar un poco más. Las libertades individuales y, puntualmente, los derechos personales. Porque en pos de la protección de la salud pública, el derecho que tiene cada individuo en forma personal de reclamar que un Estado lo cuide, y el colectivo, es decir, está en juego la salud pública en general, los Estados tienen ya la obligación, y han tenido condenas desde Corte Suprema de Justicia, condenas a niveles locales de los tribunales, como Corte Interamericana de Derechos Humanos, pareciera que en pos de este derecho colectivo a la salud pública vale todo. Y yo creo que no vale todo, y que tenemos que ser muy cuidadosos, más de tener muy presente de que no se nos corran, que el Estado finalmente nos termine corriendo los límites. Digo esto ¿por qué? Porque hoy pareciera, y no me voy a adentrar mucho porque mi colega, el doctor Heredia, según me ha dicho, va a hacer algunas referencias jurisprudenciales y va a hacer un desarrollo más profundo, pareciera que
que discutamos hoy si estamos en una situación de emergencia o no estamos en una situación de emergencia, una emergencia sanitaria, pareciera que hay dos factores que no se discuten. El factor fáctico, es decir, existe una pandemia, existe un problema a la salud pública, prácticamente no hay cuestionamientos a esa realidad. Después habrá cuestionamientos a cómo es el abordaje a esa realidad, pero en realidad que existe una pandemia no hay discusión. Y a nivel nacional, digamos, que se han dictado ciertos instrumentos, desde decretos, después decretos de necesidad de urgencia, después ratificados por el Congreso, en donde se han realizado, conformado jurídicamente las restricciones de algunos derechos, la justicia ha entendido que esos elementos jurídicos que se han dictado han reunido los estándares necesarios para su dictado. Estándares necesarios básicos como proporcionalidad en las medidas tomadas y limitación en el tiempo. Pareciera, en principio, después el doctor Heredia quizás desarrolla más, pero pareciera que esa primera medida en principio está como convalidada. Ahora bien, luego de eso comienzan a dictarse una serie de instrumentos en donde, en pos de esta necesidad de cuidar la salud pública, se empiezan a recolectar datos personales. Y uno de los datos más sensibles, así denominado por nuestra ley de habeas data, que ya es vieja, son los datos de la salud. Y los datos de la salud son denominados datos sensibles. Y acá, digamos, no es algo que esté pasando solamente en la Argentina. Pasa a escala mundial, en donde en pos de recolectar datos tendientes a llevar adelante medidas preventivas o medidas sanitarias o de protección a la salud, comienzan a utilizarse herramientas que en otros momentos incluso han sido más destinadas a la cuestión bélica. Hay países en donde la temperatura en la vía pública se toma en forma digital. Países en donde han desarrollado aplicaciones, acá también sucede, en donde hacen el paneo y el rastreo de los movimientos que tenemos. De hecho, hay una página en donde rastrea y con el objetivo de decir, a ver, ¿se está cumpliendo? ¿Cuál es la medida que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en este momento efectiva para combatir el COVID-19? El aislamiento. No hay una vacuna, entonces la Organización Mundial de la Salud dice, como primera medida, tenemos que tratar de estar aislados. Entonces, a partir de ahí, los distintos gobiernos han dictado distintas normas diciendo cómo hacemos la cuarentena, de qué manera, en qué situaciones afecta, quiénes quedan eximidos, quiénes no. Y para controlar eso, hay una página covidgranddata.com, en donde todas las empresas de celulares vuelcan la información, y nosotros podemos ver prácticamente en tiempo real los movimientos de la gente. O sea, están accediendo a nuestros datos sin nuestro consentimiento para formar una base de datos. En pos, justamente, de esto que estoy diciendo, de que hay que tomar medidas para combatir el COVID-19. En el mes de abril la BBC publicó un artículo en donde dice que Apple y Google estaban desarrollando aplicativos para también medir los movimientos de la gente desde los celulares sin necesidad que se activara el GPS. ¿Por qué? Porque se podía medir a través de otro tipo de indicadores, como puede ser el Bluetooth. Luego también hay aplicativos que juntan el GPS, el Bluetooth, las celdas, y conforman nuevamente una base de datos. Entonces, yo decía inicialmente, no podemos discutir que haya, en términos fácticos y jurídicos, una situación de emergencia. Las situaciones de emergencia tienden a restringir derechos. En este momento, muchos años atrás no nos hubiéramos imaginado que tuviéramos limitado nuestro tiempo incluso para salir de nuestras casas. Bien. A partir de ahí, todos los estados empiezan a avanzar en las garantías individuales.
y que vuelvo a lo mismo. Digo, si caemos en la dicotomía que está la salud pública por un lado contra las garantías individuales, hay que restringirlo. Sin embargo, con el tiempo empiezan a haber algunos elementos de precaución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de abril del 2020, dicta la resolución 1, dice, titulada Pandemia y Derechos Humanos, con la preocupación esta, dice, está bien, estamos en una situación de crisis, una situación de escala global, una situación que los problemas no son solamente de un país, y hay que tomar medidas excepcionales en función de eso. Pero ojo, que esas medidas excepcionales no deben omitir el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y se deben dictar con ese marco de coherencia. Y en esta resolución, además de, la resolución tiene o focaliza muchas de sus sugerencias a los estados diciendo, ojo, porque ustedes con algunas de las medidas que toman, pueden en América Latina acrecentar las asimetrías. Y esto es peligroso. Entonces tienen que respetar no solo a las minorías, no solo tienen que tener en cuenta que los estados tienen la obligación de ampliar derechos y no restringirlos, sino empieza a hacer una serie de recomendaciones por sectores más vulnerables, y volviendo a lo que me quería referir, que es los datos personales, la protección de los datos personales, dice, ojo con los datos que van a recolectar, los datos personales. ¿Por qué? Porque los datos personales que en principio, y no necesariamente esos, van a recolectar, son datos personales de la salud. Si ustedes, algunos de los que son de acá de la zona, recuerdan, hemos tenido en la ciudad de Trelew, en la ciudad de Puerto Madryn, algunos episodios en donde se publicaron hasta los nombres, las fotos de las personas que estaban infectadas. Entonces, ojo con lo que van a hacer, primero con las medidas que van a tomar y lo que van a permitir que el Estado haga. Y segundo, ojo con, luego, lo que sería la base de datos, para qué lo van a tener, para qué lo van a usar, las medidas de seguridad, y luego, como decía al principio, pautas básicas, que incluso la resolución lo trata, de las medidas de emergencia son proporcionalidad y temporalidad. ¿Sí? Una medida de emergencia, no, por más que en Argentina estamos acostumbrados que las emergencias económicas son de 30 a 40 años, no deberían ser así. Entonces la temporalidad. Bien, ¿y qué vamos a hacer con ese dato personal luego que la emergencia terminó? La huella digital que queda en todo este entramado de los datos personales, no es sencilla borrarla. ¿Quién la protege? Y ahí quiero tomarme un minuto para leérselos porque tiene distintos datos. Argentina ha dictado una serie de instrumentos tendientes o siguiendo en la línea de la resolución 1 de la Comisión, diciendo, bueno, ojo, cuidado con esto, porque hay una obligatoriedad, por ejemplo, está la obligatoriedad de que todo caso sospechoso, y todo caso, ya la palabra sospechoso lo hemos naturalizado también en este momento. Si nosotros nos pusiéramos a ver hacia dónde avanzamos, la palabra sospechoso estaba en los edictos policiales. Actitud sospechosa, la policía detenía gente por actitud sospechosa. Ahora hemos naturalizado que se califique a una persona que tiene determinados síntomas como sospechoso. Y tiene la obligación de reportar sus datos, tanto el sospechoso como el infectado. Y luego se van dando posibilidades que esa base de datos se intercambie. Entonces, ¿hasta dónde? Y esos serían los datos a la salud. Los datos a la salud respecto de la situación epidemiológica de cada uno. Pero como decía, en pos de controlar si la población efectivamente está cumpliendo con el aislamiento, si está cumpliendo con distintas medidas de seguridad que se dictan, se van tomando otro tipo de datos, como es el recorrido que uno hace. A ver si efectivamente, por ejemplo, con la aplicación Cuidar, que al principio iba a ser obligatoria, pero después se le incorporó al anexo del permiso de circulación, se controla que efectivamente quien esté circulando sea una de las personas
que han sido exceptuadas por su trabajo esencial. Y aquí, a pesar de mi crítica hacia esta toma de datos, quiero adelantar que estoy absolutamente de acuerdo con las medidas que se han tomado en combatir la pandemia. Lo que no significa que no tengamos que pensar o seguir teniendo la capacidad de reflexionar hasta dónde y en qué circunstancias. Y que no todo vale. ¿Sí? Entonces decía, el 11 de marzo de este año, la Agencia de Acceso a la Información Pública publicó recomendaciones para el tratamiento de datos personales en relación con el COVID-19. El decreto de necesidad de urgencia 260, de fecha 12 de marzo, establecía la obligación de la población de reportar síntomas compatibles con COVID-19. La resolución 202, ¿sí?, del Ministerio de Trabajo, de fecha 13 de marzo del 2020, dispone que los empleadores deberán reportar a la Autoridad Sanitaria Nacional también los datos de trabajadores que tengan síntomas compatibles con COVID-19. El 18 de marzo, la Agencia de Acceso a la Información Pública publicó el documento con recomendaciones del tratamiento de datos personales en el marco de la pandemia. El 22 de marzo, por decisión administrativa 431 de la Jefatura de Gabinete, se habilita a las entidades del sector público nacional a intercambiar la base de datos, relativo a los datos que se estaban tomando con motivo del COVID-19, ¿no? Por decisión administrativa 432 del Ministerio de Salud, se dispone que, junto con la Dirección Nacional de Migraciones, se dispone que al regreso de aquellas personas que ingresaban al país, debían tener la aplicación denominada COVID-19 Ministerio de Salud para reportar síntomas también. Luego la Jefatura de Gabinetes publicó la disposición 3/2020 en donde armó la base de datos también de COVID-19 del Ministerio de Salud. Esto por citar algunas de las normas que se han dictado. Nosotros tenemos en nuestro país, referido a al tratamiento de los datos, una ley de habeas data del año 2000. La provincia también tiene una ley de habeas data, la ley 25.326 del año 2000. Y el 2018, el 25 de mayo del 2018, entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea. ¿Qué plantea este reglamento, que es mucho más moderno, obviamente, que la Ley de Protección de Datos Personales nuestra? Plantea unos principios que se llaman de gestión de riesgos, derecho proactivo, seguridad proactiva, responsabilidad proactiva y alcance extraterritorial. ¿Qué quiero decir? Primero, gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo administrar datos? Y que como tal, aquellas bases, aquellas entidades que tienen una base de datos, tienen que asumir ciertas condiciones de seguridad, de cifrado, de inalterabilidad, de evitar que esos datos puedan ser identificados con las personas. ¿Por qué? Porque si esa base de datos es hackeada, tiene alguna incidencia que escapa a ese administrador, tiene que estar encriptada de tal modo que no pueda ser individualizado, que sea un dato, la gente recorrió esta distancia. No, Diego Carmona tiene el recorrido que va desde su casa hasta su estudio jurídico. ¿Sí? Entonces, el derecho proactivo junto a la seguridad proactiva implica que aquellos operadores de base de datos tienen que desarrollar toda su estrategia de seguridad tendiente a proteger la base de datos. Y el alcance extraterritorial de este reglamento es porque entiende el reglamento, que si bien es de la Comunidad Europea, entiende el reglamento que esto se trabaja, las bases de datos hoy están en Internet, en la red, que no tiene limitaciones territoriales. Y que las empresas también, Google, Apple, Amazon, trabajan a escala extraterritorial. Entonces este reglamento podría ser utilizado en cualquiera de los estados en donde estén operando
algunas de las empresas transnacionales. Quiero decir con esto que deberíamos tener en cuenta que a los fines de administrar esos datos, que vuelvo a lo mismo, por la Ley de Habeas Data 25326, por el artículo 2 de la Ley de Habeas Data nacional, los datos de la salud son sensibles. Los datos a la salud necesitan y requieren absolutamente el consentimiento de la persona. Y ahí entramos en otro paradigma, que es el consentimiento cuando yo tengo que bajarme una aplicación para circular que no me permite decir que no pueden acceder a mis datos personales. Y esa aplicación es obligatoria. ¿Qué consentimiento hay? Como les habrá pasado en muchas oportunidades, cuando están navegando en alguna página y les dice, para seguir navegando, tiene que aceptar los cookies. Y no le da la opción de seguir navegando, y los cookies, ¿qué son? La huella digital que vamos dejando a medida que vamos entrando en cada una de las páginas que podemos visitar. Entonces, el consentimiento en la era digital está muy limitado. El reglamento europeo trata de protegerlo. Nuestra ley de habeas data es más vieja y no alcanza a cubrir eso. Y en la práctica, como decía, si tenemos aplicaciones que nos bajamos y que no nos permiten operarla, si no damos el consentimiento en cualquiera de los ámbitos, han querido bajarse una aplicación de fotos, han querido bajarse la aplicación TikTok, y si no les dan aceptar para acceder a todas las prestaciones de su teléfono, la aplicación no se las puede bajar. Y ya Europa ha considerado, en su conformación de reglamento de los derechos humanos, la protección de los datos personales como un derecho humano. Entonces, como decía antes, no deberíamos caer en la falsa dicotomía de decir sí, en pos de la salud vale todo. Tenemos que tener en cuenta que además esos datos, luego cómo van a ser administrados, quién va a ser depositario de esos datos digitales nuestros, esos datos personales, son un activo que normalmente conforman un patrimonio muy importante de las empresas que los recolectaron. Y ahí deberíamos tener una mirada un poco más crítica, que si bien son necesarios para algún tipo de definición de políticas en materia de seguridad, en materia de acceso a la salud, en materia de las obligaciones que tiene el Estado hoy en protegernos y brindar herramientas en un marco de pandemia, no significa de ese modo que, como lo dice claramente la resolución 1, de ese modo que cualquiera sea la circunstancia que permitan acceder a nuestros datos personales y no tengamos una herramienta de cuidado o una herramienta estatal de control. La misma resolución 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hay que tener mucho cuidado en que, aún en el marco de la pandemia, de la emergencia, los órganos estatales de control de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, tienen que funcionar y la gente tiene que tener un acceso ágil y simple a esas herramientas. Entonces, como dije al principio, y sin querer extenderme mucho más, me parece que en este momento, en donde se toman algunas definiciones en materia de salud pública, de restricciones a las libertades individuales, para nosotros no debe olvidarse que el respeto irrestricto a los derechos humanos tiene que estar presente en todas las políticas. Y dentro de esas tenemos que empezar una discusión sobre nuestros datos personales, porque sin ir más lejos, el caso más paradigmático que tuvo el mundo a escala global fue el caso de Cambridge Analytica, que junto con Facebook generaron una base de datos de 50 millones de usuarios y de perfiles. Se lo ofrecieron a la campaña electoral de Trump, y una persona, esto es lo interesante de la historia, una persona dijo: ¿y usted cómo tiene mis datos? Si yo nunca se los di. Yo quiero saber si usted lo tiene
y de dónde los obtuvo. E inició un juicio, y Cambridge Analytica, una empresa de escala mundial que facturaba a varios países del mundo ofreciéndole los servicios, los datos personales, quebró con tal de no responderle la petición a este individuo. Y lo loco de todo es que una población de Estados Unidos de 200 millones de habitantes, solamente una persona haya dicho, ¿por qué Cambridge Analytica está ofreciendo la base de datos de votantes de Estados Unidos y yo quiero saber si estoy en esa base de datos y no el resto de la población? Entonces, desde esa lógica tenemos que repensar la relación con nuestros datos personales, con el resguardo de los mismos y con su protección y el derecho a que se nos cuide. Nada más. Por eso quería compartir una reflexión con ustedes. Muy bien, gracias, doctor Carmona. Hay muchas consultas, muchas que van llegando por el chat, seguramente después, no sé si con Nadia, con Jazmín, con quien, digamos, podamos interactuar, vamos a ir trasladando al final de la charla, de ahora vamos con la exposición del doctor Heredia, vamos a ver si podemos interactuar justamente con esas inquietudes y obviamente ir despejando dudas en un tema pero tan vigente y tan presente, ¿no? Doctor José Raúl Heredia es procurador, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, ha ejercido la docencia en los colegios Santo Domingo Savio, Perito Moreno de Anfunes, aquí en Comodoro Rivadavia, y en las cátedras de Derecho Civil y Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ha presidido el Colegio de Abogados de Comodoro entre los años 83 y 86 y ha sido director del Departamento de Derecho del Instituto de Ciencias Jurídicas de dicho colegio desde su fundación en el 79 hasta el año 1983. Ha sido director de rentas, asesor letrado del Consejo de Representantes y asesor del municipio de Comodoro y convencional municipal constituyente en 1987, aquí en Comodoro, y también presidente de la Convención Municipal 1999. Ha sido ministro y presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut, 87-88, diputado provincial 91-95, constituyente en 1994 en la provincia, cofundador y director académico del Centro de Estudios e Investigaciones Patagónico, CEIPA. Ha disertado en universidades públicas y privadas y en foros jurídicos de Argentina y publicado numerosas notas de doctrina en diversas revistas especializadas y portales jurídicos del país y una decena de libros. Entre estos, Autonomía Municipal y Cartas Orgánicas, la Reforma Constitucional en Chubut, el Poder Tributario en los Municipios, el Devenir del Enjuiciamiento Penal y Lectura Constitucional del Proceso Penal. Ha colaborado en libros en homenaje a Dalmacio Vélez Arfield, Juan Bautista Alberdi, Germán de Arcampos, ha intervenido en las reformas del enjuiciamiento penal en Chubut en 1988 como presidente del Superior Tribunal de Justicia, cuando se adoptó en la provincia el enjuiciamiento penal mixto, y en 2004-2006 fue nombrado coordinador de la reforma por la legislatura del Chubut, cuya labor culminó con la sanción del Código Acusatorio. Ha dictado clases en la Diplomatura de Derecho Municipal de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y es académico en estos momentos en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Doctor Raúl Heredia, un placer como siempre poder compartir estos momentos de reflexión. Bueno, gracias, muchas gracias querido Alfredo. Un gran abrazo para vos, este abrazo virtual, obligado en estas épocas. Gracias a las entidades organizadoras y a la Secretaría de Extensión de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. Un gusto compartir con Diego Carmona y las demás y demás colegas este conversatorio en el marco de la diplomatura que se desarrolla ya en distintos momentos y sedes. El año pasado intervinimos en Comodoro. Y bueno, aquello fue una entrevista, digamos, una reunión presencial, de la que hoy estamos lejos,
porque, bueno, ya sabemos lo que nos ocurre con esta pandemia. Claro, en mi larga vida ya he visto saltos extraordinarios, tecnológicos y avanzadas. Yo recuerdo que nosotros escribíamos con cabo y pluma y hacíamos caligrafía. Ahora, fíjese lo que he ido viviendo de la máquina, aquellas máquinas negras pesadísimas con que escribíamos los textos, a la internet de hoy, a las redes. Un salto fenomenal, la verdad, extraordinario. Y bueno, y este es un medio, el medio virtual, que yo creo que ha llegado para quedarse y es extraordinario. Claro, para un como yo, siempre es preferible la presencia, porque uno mira el rostro de los que escuchan, y además yo que tengo esa manía de caminar las aulas, yo siempre digo que he sido un docente peripatético, como los aristotélicos, que caminaban haciendo filosofía en un jardín, en el liceo de Aristóteles, porque yo caminaba, sobre todo porque daba clase muy tarde a la noche a gente que había trabajado todo el día, entonces para que no se durmieran caminaba entre los pupitres. De manera que, bueno, todo eso es una ausencia que extraño, ¿no? Extraño. Pero este medio nos permite, en estas circunstancias extraordinarias, conversar, y esto está bien. Yo he ido recopilando y distribuyendo documentos sobre estos temas a lo largo del tiempo, de mis distintas intervenciones en las facultades, y en la Secretaría de Extensión de la Universidad de la Patagonia obran distintos documentos que hacen a esta temática global de la diplomatura y de la clase de hoy específicamente. Yo no voy a dedicar tiempo en eso, porque he preferido hacer una mirada en épocas de pandemia de algunos de estos temas. Acabo de enviarle a Silvia Mendoza, adjunto en texto, por correo electrónico, la clase que he preparado para el día de la fecha, de la que me voy a apartar, cosa que hago siempre, sobre todo por razones de tiempo. Pero está allí el documento a disposición de los que deseen tenerlo. Es muy denso porque son muchos los temas que he tratado deliberadamente para que sirva de reflexión y de exámenes más profundos de los que quieran trabajar sobre esos temas. Entonces, una mirada en época de pandemia sobre estos temas. Claro, nosotros, el año anterior, cuando nos reunimos, yo decía que Argentina tenía dos grandes tareas esenciales y urgentes: alcanzar un razonable orden social y desarrollar eficaces controles del poder. El orden social no es solo el orden jurídico, es solo el orden del orden social. Argentina necesita alcanzar un razonable orden social. Lo necesitaba el año anterior, en épocas de prepandemia. Y necesitábamos controlar el poder, no solo el poder político, también los poderes económicos, nacionales y multinacionales. Nosotros ya veníamos experimentando una crisis prepandémica, le vamos a llamar. En la prepandemia, nosotros ya teníamos una crisis institucional, un desmantelamiento de la Constitución, teníamos una baja calidad en nuestra democracia, una baja calidad en los controles, comportamientos institucionales erráticos, pero también comportamientos sociales muy pocos apegados a la cultura constitucional. Una administración de justicia desprestigiada y gerencias indebidas del poder político con una justicia politizada y una política judicializada. A eso, nada menos que a eso, había que agregarle
la crisis de deuda, que es fenomenal en la Argentina, con desigualdades muy dolorosas en Argentina. Argentina tiene índice de pobreza muy alto. Nosotros habíamos tenido índices menores que los demás países hermanos de Iberoamérica, y nos hemos ido acercando, incluso superando. Iberoamérica es la zona, la región más desigual del planeta. Y la cuestión va a agravarse según los informes de la ONU y de la CEPAL. Y Argentina no ha escapado a eso, lamentablemente. La democracia desde 1983 para acá no ha sabido o no ha podido, a lo menos, atenuar los problemas de la pobreza, que es una de las grandes deudas que la democracia tiene. Esa era la situación. Una deuda, además, contraída irresponsablemente, como toda la deuda externa argentina, para no ir tan atrás en el tiempo. Toda la historia nuestra de la deuda es una historia de traidores y de traiciones. La deuda externa que comenzó a trepar en los años de la dictadura del 76 para aquí, no ha cesado. Creció en época de Alfonsín. Yo recuerdo, Alfredo, vos te acordarás, Alfonsín fue a Comodoro cuando competía con De la Rúa la interna radical. Todavía no era candidato presidencial. Hizo una magnífica actividad política, una reunión en la calle Mitre y San Martín, multitudinaria, era un gran orador, y pidió reunirse con la fuerza viva de Comodoro. Y fuimos con Ignacio Ferrer de las Casas, representando al Colegio de Comodoro, de abogados, y Jorge Gil fue representando al Colegio de Contadores. Y Jorge le hizo una pregunta sobre la deuda, y Alfonsín le contestó que solamente íbamos a reconocer 16.000 millones de dólares de una deuda total de 46.000 millones de dólares, y que el resto no lo íbamos a reconocer. Sin embargo, como todos sabemos, Alfonsín reconoció toda la deuda, pudiendo haberla declarado odiosa y desconocer la deuda por odiosa, conforme a jurisprudencia internacional y antecedentes internacionales que manejaba, por ejemplo, Grispan, que tuvo que, el ministro en ese momento era el ministro de Economía, y ahora me escapó el nombre, que fue sustituido porque quería hacer un comité de deudores, de países deudores, para enfrentar el problema de la deuda. Alfonsín reconoció toda la deuda y además incrementó la deuda. Alfonsín se fue con 60.000 millones de dólares de deuda, y después vino Carlos III, el magnífico de Anillaco, a quien yo menciono así, y la llevó a 120.000 millones de dólares. El grave problema es que nunca supimos. Fíjense que el gobernador el presidente riojano le preguntó a los acreedores cuánto le debíamos. Y nunca se ha hecho, en época de democracia, una auditoría de la deuda externa argentina. Yo escucho a comunicadores, economistas, periodistas, decir que somos estafadores seriales a nivel internacional porque no honramos nuestros compromisos de deuda. Sin embargo, no se ha examinado cuánto lleva pagado el país desde 1983 hasta la fecha en concepto de deuda externa, de intereses y de asientos contables, y de coimas, que llamamos comisiones. Bueno, ahora se negocia la deuda. Quiere decir que nosotros tenemos una crisis institucional, política, una crisis de deuda, y a eso se le ha agregado ahora la crisis de la pandemia. Esa es la situación. Como dijo el presidente, es una figura que yo rescato, porque creo que es muy gráfica y cierta. Estábamos con respirador artificial y vino la pandemia y desenchufó el respirador.
en este contexto se han dictado los instrumentos que mencionó el doctor Carmona. Claro, ha habido elogios y críticas en estos tiempos. Observen que la ley 27.541 estableció la emergencia en 9 materias, y es una ley prepandemia, porque es de diciembre de 2019. 9 materias, entre ellas la sanitaria, pero también está la tarifaria, está la social, está la previsional, está la fiscal, la administrativa, la económica. 9 materias. En el arco de esa emergencia se dictó el decreto 260 del 12 de marzo, ampliando el plazo, entre otras cosas, de la emergencia que se había establecido hasta el 31 de diciembre de 2020. Un decreto que fue criticado por los constitucionalistas argentinos porque un decreto no puede, en principio, prorrogar lo que ha establecido la ley del Congreso. Y además empezó a escaparse de las bases de delegación. Y por consiguiente, el decreto de necesidad y urgencia ha podido cuestionarse por exceso de potestades y atribuciones del Ejecutivo, del presidente en este caso. Es claro que yo recuerdo en la reforma 94, cuando estudiábamos la reforma, Germán Vidal Carpo nos decía, somos todos estudiantes, estamos todos aprendiendo. Yo los escucho a los epidemiólogos, infectólogos, los médicos, los científicos, de todo el mundo, no solo de Argentina. Y nos dicen eso, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de la pandemia. Salvo algunos comunicadores y periodistas que saben mucho de todas las cosas, los que deberían saber mucho dicen que saben poco. Estamos en una situación extraordinaria, de extrema gravedad, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y claro, la pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades globales de la economía y ha puesto de manifiesto nuestras crueles desigualdades. Y ha puesto de manifiesto también 3 modelos que hay en la sociedad argentina, no solo en la Argentina. Un modelo individualista, muy egoísta, que son los que dicen, yo hago lo que quiero frente a estas decisiones, es mi libertad. Un modelo de tipo fascistoide, que es negar al otro, despreciarlo, discriminarlo, y un modelo más colectivo en base a ciertas solidaridades sociales, que es lo que explica la existencia de una nación, y una nación no es solo un depósito de personas, es mucho más que eso. El decreto 296 fue aceptado por los constitucionalistas argentinos como un instrumento válido para la emergencia. Está dentro de las atribuciones del presidente de la Nación. Fíjense que las emergencias datan de 1922 en Argentina. Allí la Corte, en un caso específico, el Corano, admitió una ley del Congreso de la Nación, porque el primer órgano de poder que reglamentó las emergencias fue el Congreso, no el presidente. A esto le hemos llamado etapa de las leyes reglamentarias. Es la primera manifestación de normas de emergencia o de actos de emergencia en Argentina. ¿Por qué? Porque había una emergencia habitacional. La Corte lo dijo en el caso, 1922. Lo cito con doctrina en el documento que les he mencionado. La Corte dijo, acá hay un monopolio de los locadores, suben el precio caprichosamente, y hay una crisis fenomenal de vivienda en el país. Entonces está bien lo que ha hecho el Congreso. La crisis de vivienda. A esto le llamamos la etapa de las leyes reglamentarias.
Después, en 1927, la Corte comienza a aceptar las delegaciones legislativas, que en ese momento se llamaron impropias. Porque, claro, todavía era muy firme la doctrina ortodoxa que impedía e impide las delegaciones del Congreso al Poder Ejecutivo. Entonces, más bien se habló de decretos de ejecución delegados, decretos de ejecución, que son los decretos que el presidente tiene potestad para dictar porque son los que ponen en ejecución las leyes que el Congreso sanciona. Son atribuciones naturales del presidente, decretos de ejecución delegados. Y en esta etapa, que nace con Delfino en 1927, que también lo incorporo, en esta etapa hay una suerte de concomitancia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque el Legislativo delega en el Ejecutivo y el Ejecutivo va avanzando más allá de esas delegaciones e incluso empieza a delegar en órganos de la administración inferiores al presidente, potestades para atacar los efectos negativos de diversas emergencias. Y luego aparecen, son los decretos de necesidad de urgencia o decretos reglamentarios de necesidad de urgencia o reglamentos de necesidad de urgencia que se consagran en la Constitución y la Reforma del 94. Bueno, la Constitución histórica de los argentinos había conocido en principio el estado del sitio frente a ataque exterior o conmoción interior, que era un instrumento de emergencia, para algunos el único instrumento que consagró la Constitución de 1853-60. Otros autores en estos días agregan la intervención federal. Estos vendrían a ser los instrumentos de emergencia históricos. La Constitución del 49 le agregó el estado de prevención y alarma, que no estaba en la Constitución histórica. Y ahora hemos conocido los decretos delegados, artículo 76, artículo 99, inciso tercero, luego de la reforma del 94, que había tenido en Peralta y en Cocha fallos de la Corte, a principios del siglo XIX, de la década del 90, sobre todo Cocha, la Corte le abre a la reforma posterior las puertas para incorporar en el texto constitucional los decretos delegados y los decretos de necesidad de urgencia. En Cocha la Corte no solo hizo esto, avalar un decreto de emergencia, un decreto de necesidad de urgencia, estamos hablando de 1993, antes de la reforma, en donde un amparo se plantea para preservar derechos laborales adquiridos en base a convenciones colectivas, desconocidos por un decreto del Poder Ejecutivo, que la Corte termina avalando ese decreto. Pero no avala solo ese decreto, avala todo el proceso de reforma administrativa, de reforma del Estado y privatización de nuestras empresas, con la cual la economía inauguró en la Argentina el proceso de desnacionalización más extraordinario que Occidente conoció en esos épocas, según dijo Aldo Ferrer. Eso convalida en Cocha la Corte. Luego la reforma introduce estos instrumentos y los introduce de un modo defectuoso, a mi juicio, sobre todo el decreto de necesidad de urgencia. Porque el decreto de necesidad de urgencia supone que el Poder Ejecutivo se atribuye una potestad que no le es propia, que le es propia al Congreso, o sea, al Poder Legislativo. Por situaciones de emergencia extraordinarias, se ha permitido que el Ejecutivo los dicte en algunos momentos, como fue, por ejemplo, el Plan Austral en la época de Alfonsín, cuando todavía no teníamos norma constitucional. Allí se inauguró en 1985, con un decreto de necesidad de urgencia, el Plan Austral. Luego después se han sucedido otros decretos de necesidad de urgencia, como el caso Peralta o este caso Cocha que les comento. Pero luego de la reforma, han sido numerosos los decretos de necesidad de urgencia, que llegó, y vos lo sabes bien, Alfredo, no eran ni de necesidad ni de urgencia.
incluso en pleno funcionamiento del Congreso. Se han sancionado decretos de urgencia, incluso en materias prohibidas, como por ejemplo penales. Macri, por ejemplo, suspendió la vigencia del Código Procesal Penal Federal. ¿Qué materia penal? Prohibida expresamente en la Constitución. Ahora, ¿por qué el diseño es defectuoso? Porque entre la tensión que produce cuando alguien se apropia una potestad que no le es propia, naturalmente propia, constitucionalmente propia, surge una tensión necesaria. La Corte Peralta ya había dicho, bueno, tiene que haber razonabilidad, proporcionalidad, limitación en el tiempo y control del Congreso. Bueno, el control del Congreso ha sido nulo porque durante mucho tiempo ni siquiera había una comisión bicameral que había previsto la Constitución. Ni siquiera había una ley que reglamentaba los decretos. Vidal Campos llegó a decir que no se podían dictar porque faltaba la bicameral. Todo el sistema constitucional no estaba completo, entonces no se podía acudir a la norma constitucional. Entonces, ¿qué ha hecho la Constitución? Ha permitido con su diseño que prive el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Cosa que nosotros en Chubut hicimos al revés. Fíjese que en Chubut casi no hay decreto de necesidad de urgencia. Desde 1994, si ustedes computan, casi no hay decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque el decreto, si no es ratificado, se cae. A los 5 días, si no se comunica, se cae. Y si a los 30 días no se ratifica con una mayoría especial, se cae. Es casi imposible que el gobernador imponga su punto de vista si no tiene un consenso mayoritario, con mayoría grabada en el Congreso y en un plazo determinado. Y si a los 30 días la legislatura no se pide, el decreto se cae. ¿Qué hicimos? Le dimos al legislativo preeminencia, porque es una potestad del legislativo, no del ejecutivo. Ahora se han dictado, en esta época de pandemia, donde está suspendido el legislativo, que funciona muy poco, casi no funciona en Chubut, se han dictado decretos, pero todos esos decretos van cayendo porque no son ratificados por la legislatura. Esto no se sabe, pero es así. O no se quiere saber. Entonces, el diseño que hace la Constitución de la Nación es malo y es pésima la reglamentación. La ley que reglamenta los decretos de seguridad es muy mala también. De manera que se va avanzando en el dictado en el decreto de necesidad de urgencia en un país como el nuestro, que es un país de hiperpresidencialismo, porque así lo quiso Alberdi. En realidad no hay que enojarse. Alberdi quería un monarca, no un presidente. La diferencia es que él quería darle toda la potestad al Ejecutivo a través de la Constitución, porque él adopta el presidencialismo chileno, de la Constitución chilena de 1833. Él lo explica muy bien cuando en su proyecto de Constitución incorpora el artículo 28 sobre el estado de sitio, que los constituyentes de 53 atenuaron, porque le daba mucha preeminencia al Poder Ejecutivo. Mejor dicho, en el 60. En 1860 la reforma instada por Buenos Aires modificó y atenuó el presidencialismo que tenía esa norma tomada de Chile. Pero él elogia la Constitución chilena y la elogia por el hiperpresidencialismo. Y nosotros hemos vivido, y el hiperpresidencialismo fue uno de los objetivos, atenuarlo, de la reforma 94. Igual que incrementar el federalismo. Porque cuando se dictan decretos de necesidad de urgencia, como se puentea el Congreso, se puentea el federalismo. De manera que en eso es uno de los puntos en donde hubo una mala solución de la reforma del 94. Bien. Ahora, ¿qué nos pasa ahora? Bueno, nos pasa que nosotros tenemos un Estado complejo. Argentina es un Estado complejo, como le llaman en Europa, a los estados más descentralizados. Hay otros estados más complejos que el nuestro, pero nuestro estado es un estado complejo, porque concurren 4 esferas de gobierno. 4. El gobierno federal, al que incorrectamente se le suele llamar la nación, las provincias, la ciudad de Buenos Aires y
los municipios. Y las 4 esferas de gobierno tienen policía sanitaria. Es decir, es una potestad concurrente. La Corte lo dijo en un antiguo precedente. Hablo de 1887. En el caso saladerista de Barraca, la Corte ya señaló la potestad del Estado en materia sanitaria y las facultades concurrentes. El Estado local tiene potestad en materia sanitaria. Era un frigorífico que lo cerraron porque, fíjese, ya se cuidaba allí el problema del ambiente, la salud pública. Y la Corte dijo allí, en 1887, que no existe un derecho de los que están incorporados en el artículo 14, comercial, transitar, profesión, industria, que sea absoluto, sino que debe ejercerse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y la Corte dice, frente al deber que pesa sobre el Estado de cuidar la salud pública, no existe ningún derecho adquirido, ninguno. Y antes, en 1869, en una causa que se llamó Empresa Plaza de Toro contra la provincia de Buenos Aires, la Corte en 1869 ya había dicho que la Constitución no concede derecho para que el derecho dañe a otro en su ejercicio. Una limitación que después la Constitución del 49 lo puso expresamente en la Constitución. La Constitución decía, la Constitución del 49 no conserva la libertad para atentar contra la libertad. La doctrina que puede entenderse dentro de los llamados abusos del derecho. Bueno, quiere decir que nosotros tenemos, por un lado, tendencias a desbordes de poder y controles de poder a veces muy débiles. Cuando el Poder Judicial no funciona debidamente, y no ha funcionado en estas épocas, en estos momentos ha habido feria y demás, no tenemos los controles. Hay una regla de oro en el control del poder que dice que a mayor poder, mayor debe ser el control, no menor. Debe ser mayor. Claro, el presidente ha dictado no solo el decreto 260, el 269, sino que ha dictado más de una decena de decretos de urgencia. Ha dictado varios decretos delegados. Y además se han dictado resoluciones administrativas. Pero además tenemos decisiones de los gobernadores, de los municipios, de la ciudad de Buenos Aires. Todo concurre. Decía Diego, vale todo, no vale todo. Claro que no vale todo. En el Estado de Derecho no puede valer todo, menos frente a los derechos individuales, que es lo que ha tratado de proteger tanto la Comisión Interamericana, en la resolución que mencionó Diego, como la Corte Interamericana, en una declaración del día 9 de abril de 2020. Es decir, nosotros tenemos en la Constitución 4 relaciones de poder. El derecho al poder, el derecho ante el poder, el derecho del poder y el control del poder. El derecho ante el poder, que son todos los derechos individuales, los derechos personales, ese derecho está siempre vigente. Porque las emergencias, ninguna emergencia, ni siquiera el estado de guerra, deroga la Constitución. Es cierto que el estado de sitio suspende la vigencia de la Constitución, pero fíjese cómo la Constitución en el 94 dice ahora, después del 94, que el habeas corpus puede y debe ejercerse aún en época de estado de sitio, aún en el estado de sitio declarado. Quiere decir que la libertad está protegida aún cuando el estado de sitio está declarado. El debido proceso también está, la Corte ha ido delineando cuáles son las suspensiones que se deben admitir en estados de emergencia. Los derechos patrimoniales sufren, claro, la libertad de tránsito sufre. Es cierto que hay intendentes que han tratado de evitar circulaciones en sus ciudades. ¿Hasta dónde es lícito esto? Hay gobernadores como el de San Luis que han levantado montículos en la frontera. Hay un amparo presentado por habitantes de la ciudad de Río Cuarto contra San Luis, porque no han podido transportar la frontera, porque hay un montículo que le ha causado la muerte a uno que quiso cruzar. Esto va a fallarse por la Corte, pero no el fondo,
porque hay un problema de competencia entre el juez de Río Cuarto y el juez federal de San Luis, así que la Corte se va a abocar nada más que a ese tema ahora. Y con lo cual se pierde tiempo para que continúe ese vallado que hay allí. Y no es el único caso. He visto decisiones de intendente casi como toque de queda. Hemos visto, ahí veía un chat de alguien recién, lo que pasaba en Trelew, con el gimnasio, gente depositada. Hay habeas corpus presentados y amparos en Chubut por desbordes de ciertos funcionarios y del policía. Se han acusado desbordes de la policía y de fuerzas de seguridad en Buenos Aires, en San Luis, en Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires. Hay desapariciones de personas en esta época. Parecía que era una cuestión cancelada. De manera que nosotros necesitamos que funcionen los poderes. Fíjense que Londres era bombardeada y el Parlamento funcionaba. En la Argentina, cuando Tejedor se levantó en armas, que fue la última, digamos, lucha cruenta que tuvimos en Argentina con hechos de sangre, quería evitar la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda tuvo que trasladar la sede de gobierno, porque en esa época el presidente era huésped de Buenos Aires. Las autoridades nacionales eran huéspedes de Buenos Aires. Trasladó la sede y llevó también el Congreso, y funcionó el Congreso en Belgrano, hasta que fue derrotado Tejedor, y esa fue la última lucha que cancela los 70 años que nos llevó a organizarnos entre 1810 y 1880, que es la ley de capitalización de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, quiere decir que aún en épocas de crisis, como dijo Petrarca en un voto luminoso, que también cito por allí, la Constitución se sancionó en época de graves crisis, de graves emergencias. Fíjese que la Constitución del 53 se dicta cuando las guerras civiles todavía estaban, en las intestinas de la Argentina estaban al orden del día. La Constitución del 53 no pacificó el país. Está Pavón, está Felipe Varela con la invasión a Salta en 1867. Bueno, en esa época se sanciona la Constitución. Quiere decir que vamos a tener que aprender a transitar las instituciones y la democracia, desarrollarla en época de pandemia. Ahora, la presidenta del Senado, vos sabes, Alfredo, presentó una acción declarativa de certeza, procurando que la Corte le contestara si las sesiones virtuales remotas, no presenciales, en el Senado eran válidas, constitucionalmente válidas. Bueno, por supuesto, esto generó ríos de tinta y discusiones y de todo tipo he escuchado yo. Yo puse nota al fallo, lo publicó la Academia de Córdoba. Le puse nota porque escuché tanto disparate. Digo, pero leamos el fallo, porque el fallo no dice lo que dice que dice, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace el fallo? En realidad era una acción absolutamente inadmisible. Era una sentencia de 3 letras, inadmisible, como lo dijo Rosenkrantz, el presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte no es un órgano consultivo. Y porque el control de constitucionalidad argentina es represivo, no preventivo. Después de sancionar la ley, viene el control. Antes no. O sea, la Corte no le puede impedir al Congreso sancionar leyes. Lo que puede hacer es revisar si el procedimiento de sanción de las leyes se ajusta a la Constitución. Por eso es represivo, no preventivo. Otros sistemas como el francés, por ejemplo, son preventivos. Pero el nuestro no es preventivo. ¿Por qué? Es de cuño norteamericano. Los jueces tienen potestad para revisar los actos de los otros poderes y de los propios jueces, pero a posteriori de que se dicten. Sin embargo, la Corte, por mayoría de 3, le rechaza la acción, pero es lo último que hace,
porque yo me tomé el trabajo de leer las tres decisiones, no son iguales. Parecen coincidir en que rechazan la acción, pero en realidad le contestan la pregunta. La mayoría le contesta la pregunta, le dice, vea, presidenta del Senado, en el reglamento tiene usted la solución. Ahí no le prohíben no está prohibida las sesiones virtuales o remotas. De manera que puede hacerlo, si quiere, y si no, interprételo usted, pero nosotros creemos que la Constitución no lo prohíbe, por lo cual le contestan la pregunta. Bueno, de manera que hay constitucionalistas que dijeron que la Corte inauguraba un control preventivo, que no, la Corte no dice eso, de ninguna manera dice eso. Otros dijeron que estábamos dentro de la democracia digital. Bueno, la verdad, yo me puse a leer y nadie dice eso, de ninguno de los 5 jueces. Pero bueno, se ha dicho de todo. Pero ese fallo me hizo a mí, después participé en un conversatorio en donde yo propuse hablar del diálogo entre poderes, importante en esta época, porque hay Rosati que rechaza la acción por inadmisible, sin embargo dice que es necesario un diálogo entre poderes, en épocas tan extraordinarias como esta. Bueno, quiere decir que en Argentina nosotros tenemos una complejidad, una constelación de facultades, que tenemos que en cada caso razonadamente examinar si están dentro o no de las competencias constitucionales. Claro, en épocas extraordinarias, no son épocas sencillas, ¿no? Se compara la Argentina con otros países. En fin, otros países tienen otra cultura social también, ¿no? Los uruguayos, que tienen mucha menor densidad poblacional que nosotros, mucha menor, y no tienen las barriadas populares que sí tenemos nosotros, con una cantidad de habitantes muy inferior, casi una provincia argentina. Tienen además una cultura urbana mucho más desarrollada que la nuestra, hay que decir la verdad. Y entonces uno puede apelar a la conciencia social. Nosotros hemos visto muchos pícaros dando vueltas, tratando de eludir la pandemia, pero también hemos visto la aplicación desigual, atrozmente desigual, porque algunos han podido irse del país y volver, a pesar de que la frontera está cerrada. Y a una señora que se iba a tomar sol con una reposera la persiguió 16 policías, ¿no? Es decir, o han hecho manifestaciones alrededor del obelisco sin barbijo, sin distancia social, y no les ha pasado nada. Y hay otros que por transitar con un auto y no tener el permiso, los han procesado penalmente. Bueno, también hago un capítulo dedicado a la pandemia y al Código Penal. Pero me interesa cerrar, porque me parece que ya estoy fuera de tiempo. Me interesa cerrar con el futuro, en estos momentos, ¿cierto? Es decir, lo que yo llamo la pandemia y la economía del futuro. Bueno, nosotros tenemos todas estas crisis que hemos dicho, son muy graves. Ahí he visto que el presidente ha logrado la adhesión de ciertos bonistas, pero a cambio me parece de algo muy, muy serio. No sé cuánto nos va a costar, porque lo que estaba en pesos se dolariza. O sea, no me gusta mucho esto a mí. Además, la deuda se ha negociado pagando deuda, porque no se sabe, pero se pagan intereses. Esto ocurre porque si uno declarara el default directamente, se disparan dos cosas. La primera, la contención de los intereses, se dejan de pagar. Y la otra es la auditoría de la deuda, en el acto. Cosa que no ha pasado hasta ahora. Pero bueno, este es el problema que todavía está en ciernes en la Argentina. Y hoy, ustedes todos sabemos, el debate está entre los que denostan la intervención estatal y los que la aplauden y la patrocinan, digamos. Vea, de la pandemia no va a salir ningún país del mundo sin intervención del Estado. Esto está absolutamente claro. La Gran Depresión que conoció el mundo, que es la de 1929 hasta 1940 aproximadamente, necesitó imperiosamente de la intervención del Estado. El New Deal de Roosevelt
basado en las políticas keynesianas de los años 33 y adelante. Una fuerte intervención del Estado. Generó aumento de salario, disminución del empleo y la circulación de bienes y servicios. Le hizo bien a la economía. Por supuesto, hubo una serie de problemas. Estamos hablando de la entreguerra y de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Épocas muy difíciles. Pero ningún país del mundo, fíjense lo que nos ha pasado, los argentinos, como muchos otros países del mundo, compramos el catecismo de Adam Smith, que los ingleses escribieron para que todos los países, menos ellos, lo aplicáramos. Alberdi se inspiró en Adam Smith, en el sistema rentístico. Pero fíjese, Ulises Grant, un héroe de la guerra de secesión en Estados Unidos, cuando fue a Londres, les dijo a los ingleses, vean, ustedes han desarrollado un fenomenal proteccionismo en su economía. De manera que en los Estados Unidos va a ser lo que ustedes han hecho, no lo que ustedes predican. Y Estados Unidos protegió su industria. Y ningún país se ha desarrollado, ninguno, Alemania, Rusia, China, Japón, la propia Inglaterra, sin una fuerte intervención del Estado. Lo que ocurre es que el Estado no puede volverse bobo y querer acaparar cualquier actividad de cualquier manera con ineficiencia. Pero un Estado activo desarrolla determinadas actividades que luego puede dejar a los privados que la continúen. Pero hay actividades que el Estado debe promocionar. Nosotros no tendríamos, Alfredo Ruta, yo que soy de Córdoba, he vivido más en la Patagonia y vivo más que en Córdoba, pero siempre me sorprende la cantidad de rutas que hay en la Patagonia y con tan poca población, ¿o no? Sí. Esas rutas no existirían si no hubiera habido intervención del Estado, ¿o no? Y hoy actualmente, si el Estado no se hace presente, es muy difícil poder avanzar. La economía de mercado es lo que ha prevalecido en los últimos años, está claro, ¿no? Es así. Bueno, Donde hay entonces rentabilidad, hay inversión, si no, no lo hay. Cierto, eso es así. Bueno, entonces se puede apelar a un principio de la organización, que es católica, un principio de la organización, que dice, a igual nivel de eficiencia prefiero la unidad menor. Fíjense, interesante. A igual nivel de eficiencia prefiero la unidad menor. Por ejemplo, la provincia al Estado federal, el municipio a la provincia, la cooperativa al municipio, ¿no? El privado al Estado, pero a igual nivel de eficiencia. Y siempre con controles del Estado adecuados y sin que el Estado sea abandónico, que es otra cuestión. Bueno, entonces, fíjense, Europa acaba de votar, después de larguísimos debates, alumbró el fondo de recupero por 750.000 millones de euros para asistir a países como España, por ejemplo, que va a recibir una cantidad importantísima. Se ha considerado un acuerdo histórico para la Unión Europea. Acá lo vemos mal, pero esto se está haciendo en Europa. Alemania ha puesto acciones en Lufthansa. ¿Para qué? Y no solo Alemania. ¿Qué quieren hacer? Evitar que se desnacionalicen las empresas. Esto que están buscando. De manera que no hay salida sin intervención. Europa lo está marcando claramente. Claro, nosotros tenemos muchas limitaciones como Estado, porque no nos podemos endeudar ya más, porque no tenemos crédito internacional y no tenemos un mercado interno. De manera que estamos muy limitados. Pero he visto con cierta esperanza algunas políticas que se están insinuando, como por ejemplo poner en marcha un plan de vivienda, obras públicas. La construcción es una industria que tiene efectos multiplicadores muy importantes, además de paliar el gran déficit de vivienda que tiene la Argentina, ¿no? En fin, va a haber que controlar a los pícaros de siempre. ¿Por qué? Termino con esto. Fíjense, Chomsky, Noam Chomsky, que ya tiene más de 90 años, pero sí es muy lúcido, ha escrito un libro que se llama ¿Quién domina el mundo? Estábamos acostumbrados a creer
que al mundo lo dominan los estados poderosos, Estados Unidos, Rusia, China. Sin embargo, son las grandes corporaciones multinacionales las que dominan. El presidente de Estados Unidos, refiriéndose al poder en Estados Unidos, le llamó a ese poder, al verdadero real poder, Estado profundo. Trump y todos los presidentes son una parte del poder en Estados Unidos, no es el poder. Y en el mundo nos pasa lo mismo. Esta corporatocracia mundial, que es el gobierno de las corporaciones, ha puesto, entre paréntesis, el poder de los estados. Se los disputa, los condiciona. Y Argentina es un país subordinado y dependiente. Nuestro país es un país subordinado y dependiente que no puede adoptar con toda libertad, con toda soberanía, decisiones estratégicas. Están todas limitadas. Eso explica que nunca pudimos saber cuánto debemos, a quién le debemos, por qué le debemos y cuánto hemos pagado. Ningún gobierno lo ha querido hacer. Bien. Bien, hay que leer, creo, repasar lo de Alejandro Olmos, ¿no? Lo recuerda Raúl. Bueno, ahí está un extraordinario. poco. Pero fíjate vos qué pasó ahí, en ese caso, Ballestero, el juez, detectó Exacto. más de 400 delitos. Exacto. 400. Sí, sí. Entre ellos, Es un nuestro amigo escándalo. Daniel Mar. Escuchá, fíjate lo que se Sí, ve sí. de subordinado. Que Daniel Sí. Mar está negociando la deuda. Daniel Mar. No Una se deuda que sabe a no la luz pasó por pública, pero lo impuso la banca Morgan. La banca Morgan lo impuso Daniel Mar. una deuda ¿Eh? que no pasó por el Congreso también. Es que es un tema que vos Una deuda que recién... no pasó por el Que no Congreso. pasó por el Por eso, Congreso. bueno, este es Bueno, el problema. Este es el problema. Bueno, bien. Y como en fin, DNU, Raúl te diría, vamos a como ver si DNU, hemos aprendido algunas cosas en esta época de pandemia tan difícil. como DNU emblemático es la designación de 2 jueces a la Corte, ¿no? Vos lo recordarás, tal Bueno, vez. nosotros tenemos una baja calidad institucional, pero la culpa es de la Corte Suprema. Miren, yo en los escritos ya no le llamo más Suprema, porque la Corte para ser Suprema tiene que tener cuando menos estas dos condiciones: autoridad moral y autoridad científica de sus miembros. Y esta gente no tiene por lo menos autoridad moral. 2 de ellos quisieron entrar por la ventana, 2 de los 5. Otra está allí violando la Constitución porque ha accedido a sus 75 años. 75 años. El presidente de la Corte recibía a un juez recusado el mismo día de la recusación. Y tuvo injerencias claras en procesos, en trámites, como el caso Nisman, a quien él le llamó impunidad, sin una sentencia que declarara el homicidio, porque hasta el día de hoy eso no se ha sancionado. No, ninguna sentencia ha dicho que es homicidio. Podría haber sido homicidio, pero no hay una sentencia que lo diga. El presidente de la Corte no puede hablar de homicidio. Y Bien. las escuchas ilegales. La Corte, por decisión de un decreto de Macri, estaba al cargo de las custodias de las escuchas en los procesos judiciales. Bueno, nos ha pasado de todo. Nos ha pasado de todo. Tal cual. Va a costar mucho porque tenemos que enderezar demasiadas cosas y están todos los frentes abiertos, todos los frentes abiertos. De manera que, bueno, vos tenés una enorme tarea institucional allí y siempre sigo tus aportes. Así que te agradezco mucho y les agradezco a todos. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Nos quedan 10 minutos. Tenemos la posibilidad de interactuar. Nuestro equipo tiene algunas Gracias, consultas y profe. rápidamente aprovechamos y capitalizamos los últimos 10 minutos para profundizar algunos de los aspectos que hemos tocado con el doctor Carmona y con el doctor Heredia, si les parece. Han hecho, bueno, Alfredo y Raúl y Diego han ido haciendo, no sé si han podido ver el chat, pero han ido varios participantes, han ido haciendo comentarios en el chat. Algunos de felicitaciones y otros en los que han ido debatiendo sobre el acceso de los datos que tocó el doctor Carmona. Bueno, han hecho algunas comparaciones con algunos autores. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que nos indique o por el chat. Bueno, Marco Antonio. bien. A ver.
¿Vos, Flor, lo ves? A Marco Antonio. Marco Antonio Ramos dice que quiere hacer una pregunta. Ahí está. Tenés que abrir el micrófono, Marco. Sí. Ahí está. Ahí está. Agradecer al doctor Carmona y bueno, al disertante que acaba de culminar. Excelentes las disertaciones. Yo la única interrogante grande que me queda es, ¿y entonces cuál es nuestro capital social frente a todo este panorama? ¿Tenemos capital social? Nada más, eso quería preguntar. Bueno, No sé si doctor contesto Heredia, doctor yo. Carmona. Si contesto yo, le digo que, bueno, mire, nosotros tenemos que, sí o sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? No sé si me escuchan. Sí, Perfecto. lo escuchamos. Vea, la Constitución argentina, lo mejor que hizo la reforma del 94 es consagrar en el texto constitucional un verdadero programa de desarrollo humano, que no se cumple, claro está. Está en el artículo 75, inciso 2, 8, 19 y 23. Es lo mejor que hicieron, porque las otras cosas no les ha salido bien. El Consejo de la Magistratura es un verdadero naufragio institucional. El federalismo se ha convertido en un hiperpresidencialismo y un unitarismo práctico, más descarado que antes. El Poder Judicial no solo no se ha prestigiado, sino que se ha desprestigiado profundamente. Pero en la reforma, el proyecto, el programa de desarrollo humano, que también está basado en una educación. Nosotros tenemos que apuntar a la educación, pero que tenemos capital humano, lo tenemos. Lo demuestran nuestros científicos, por ejemplo. Nosotros tenemos en esta época de pandemia demostrado lo que puede la investigación científica cuando es apoyada por el Estado. Hemos visto los avances que se han hecho, algunos extraordinariamente reconocidos por el mundo. En Córdoba, en Buenos Aires, el CONICET. De manera que nosotros tenemos, siempre hemos tenido, seguimos teniendo un gran capital humano. El problema es cómo nosotros resolvemos las competencias que hay, las competencias políticas, en un país de muy baja calidad en la cultura política. Argentina carece de cultura política. Nos enfrascamos en debates estériles que nos distraen y nos consumen esfuerzos. Hablo de la gente de buena fe que quiere el país, no de los otros. Pero nosotros tenemos capital humano. Lo que hay que hacer es lo que nos enseñó Pedro Frías, asociar competencias dispersas. En Argentina tenemos muchas competencias dispersas. Hay que asociarlas para que haya cooperación en vez de confrontación. Y en esta época solo nos va a salvar la cooperación, no la confrontación. La concertación, que es más noble que la confrontación. Esto es lo que me parece a mí debe ser el eje de una filosofía de esperanza y de crecimiento hacia adelante. Déjame, Sí, Diego. Raúl, que a la pregunta de Marco es, además, hacernos socialmente cargos del tema, porque el capital social lo conformamos todos, porque si creemos que el otro es el que tiene todas las responsabilidades, y nosotros somos actores individuales, esperando ampliación de derechos, esperando los debates necesarios, esperando la calidad institucional del otro lado, eso no conformamos ese capital social y nos asumimos nosotros nuestras propias responsabilidades. Cuando yo hablaba de los temas de los datos personales, anoche, digamos, como anécdota, lo debatía con una sobrina que va a estudiar abogacía, y yo le preguntaba si a ella le preocupaban esas cuestiones, y no le preocupa, porque está como naturalizado el avance de todas las aplicaciones y de todos los equipos tecnológicos y todo lo que viene junto a la tecnología, limitando los derechos individuales. Entonces, la calidad institucional, la calidad ética, los debates más elevados, también nos corresponde a nosotros nuestra cuota parte de responsabilidad general.
Sí, y el tema de la gobernanza digital. Hoy las grandes corporaciones a las que hacía referencia Raúl tienen que ver con eso. Google es, digamos, una corporación mucho más poderosa que inclusive todos los estados juntos. Lo que Google, Facebook, Twitter, y además hoy, digamos, está demostrado que la autorregulación ha fracasado en el mundo y es uno de los grandes desafíos que tienen los estados. ¿Hacia dónde vamos si regulamos o cómo regulamos las grandes plataformas digitales? Porque evidentemente hay alguien que regula esto y son las propias plataformas. Entonces, es un gran desafío enorme que trasciende a los estados mismos, ¿no? Es que además te condiciona la libertad individual. Absolutamente. Sujetos Absolutamente. constantemente de información que está basada en nuestros propios datos y nuestros propios gustos, a dónde llega nuestra posibilidad de autodeterminar alguna de nuestras decisiones. Hay una serie en Netflix, Nada es privado, y es verdad. Y lo de Exactamente. Analytic, creo que lo de Analytic es exactamente la punta del ovillo de algo que todavía no sabemos hasta dónde llega. Y creo que la pandemia, como lo hemos compartido, creo que ha potenciado todo este poder que tiene alguien que es invisible a los ojos y está por afuera del control de parte de los estados y de los ciudadanos, ¿no? Carla, no sé si nos queda algo más o como para ir cerrando Sí, y... Vivi, Sí, Vivi Barría quería hacer una pregunta. Vivi, tenés el micrófono activado. Sí, buenas tardes. Bueno, agradecer al doctor Carmona y al doctor Heredia por la charla, interesantísima. Alfredo Lorenzo, crecí escuchándolo en las noticias. Yo vengo de Comodoro, pero vivo en Trelew ahora. Estás igual. te agradezco. A mí me ha tocado la parte de justicia como trabajo final. Estoy sola, así que lo voy a encarar como mujer empoderada que soy, pero también veo que en nuestra provincia el sistema judicial está muy deteriorado, su ética está muy deteriorada. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut ha sido y sigue siendo muy frente de muchas críticas, un poco ayudado desde adentro, ¿no? Hay expresiones de algunos jueces que ocupan el superior. Hay un juez que se está retirando que mencionó a Milagro Sala en algún momento como negra chorra. Esto es algo textual, lo cual me parece, además de ser misógino, totalmente fuera de contexto de una persona que teóricamente debería tener una imparcialidad y juzgar a través de las leyes, y este tipo de comentarios no solo restan a la sociedad, sino que también dejan un antecedente muy negativo en lo que tiene que ver al sistema judicial, que es teóricamente los que imparten las leyes. Ni hablar el roce que tiene el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia y de las idas y vueltas que ha tenido con el gobierno provincial. La verdad es que es un duelo constante, nunca uno sabe de qué lado están. O sea, si están, un día estamos bien y otro día no estamos bien, y así vamos, es como un matrimonio tóxico que tienen con el Poder Judicial. Yo apelo y creo que nuestro sistema judicial, o el superior tribunal y todo, el superior como ente macro, máximo, ¿no? Y a partir de ahí todo lo demás, anhelo una justicia con vendas y despierta. Yo creo que eso va a ser lo más sano para todos. Hablo de la particularidad de Chubut, ¿no? Por supuesto, si hay compañeros que están en otras provincias, pero creo que hay muchas leyes que están, pero desgraciadamente no se cumplen. Entonces, eso hace más daño porque vuelve a revictimizar a la víctima y porque te encontrás en un momento con que es una pelea de titanes. Y hay gente que, por eso también, hay algunas denuncias que ya no las hacen. Entiendo y creo también que hay muchos organismos contralores de nuestra provincia que están, porque la estructura está, pero lamentablemente no ejercen el trabajo que deberían ejercer, y por esa cuestión es que estamos inmersos en un sistema totalmente corrompido. Lamentablemente
estos días hemos leído todos en los periódicos locales que hay una ex ministra separada de su cargo que amenaza prender el ventilador, que debería darnos vergüenza leer, pero lamentablemente esa es la calidad de funcionarios que tenemos en nuestra provincia y la calidad de jueces que integran el Superior Tribunal, que si bien hoy está en un momento de profundo cambio porque se están jubilando, la realidad es que nos inserta a los chubutenses en un momento muy delicado institucional y jurídico, entiendo yo. Hay que pelear por la equidad de género en el Superior Tribunal también. Sí, sí. Y se están comentando en el chat también. Claro, bueno, sí. Bueno, Carla, no sé si usted dirige. Bueno, hay otra consulta que entiendo es bien puntual de Chubut, que se la hacen al doctor Heredia y preguntan si un decreto de ley emitido por un gobernador se cae al no ser ratificado por la legislatura y en consecuencia se emite un nuevo decreto retroactivo a la fecha del decreto anterior. ¿Hasta dónde está el límite de seguir emitiendo decretos que luego no son ratificados? Es que el segundo decreto no tiene ninguna validez, porque si la tuviera, el gobernador gobernaría por decreto de urgencia con el solo expediente de ir reproduciendo permanentemente los decretos de urgencia. No necesitamos más legislatura. Cuando un decreto se cae, está derogado, es decir, no lo puede volver con el mismo objeto exactamente idéntico, no lo puede sancionar porque la legislatura le ha negado ratificación. Bueno, esto no puede pasar sino haciendo trampas institucionales. Los poderes no se pueden hacer trampas entre sí, digamos. La Constitución está concebida para gente de buena fe, digamos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que una vez le hackearon la base de datos a la Reserva Federal, nada menos de Estados Unidos. Y entonces el experto explicaba a los periodistas que era muy segura, la más segura del mundo, decía. Entonces los periodistas decían, ¿pero cómo la más segura del mundo si la han hackeado? No, pero está pensada de buena fe. Claro, para la mala fe no tenemos a veces defensas. Entonces la mala fe entre los poderes es inadmisible. Bien. Yo Bueno, agregaría gracias. algo con lo que decía Raúl, la ventaja que nosotros tenemos en la provincia de Chubut, y mucho se lo tenemos que agradecer a Raúl, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, los DNU tienen la posibilidad de pasar por una bicameral de DNU, pero con una trampa institucional. Aprovecho y capitalizo también esa expresión del doctor Heredia, porque la bicameral de DNU siempre tiene la mayoría del oficialismo, cuando debería ser un control que tendría que tener la oposición como mayoría. Entonces, ningún DNU se cae, digamos, a nivel nacional. Es decir, bueno, quería aportar esto porque es diferente lo de Chubut con lo que pasa a nivel nacional. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Evidentemente un tema muy interesante y que ha suscitado un montón de consultas y preguntas. Así que, bueno, gracias a todos por participar. Ya hemos cumplido con el horario, gracias a Alfredo, y bueno, nosotros nos vamos a volver a encontrar en la próxima clase online, digamos, que va a ser de acá a 15 días, con otro módulo de los especiales, ¿sí? Y mientras tanto seguimos en contacto a través de la plataforma y seguimos acompañando el proceso de la conformación de los grupos, como hablamos al principio. Así que bueno, muchísimas gracias a los docentes, ¿sí? Y gracias, bueno, Nadia, Jazmín, Pablo, que se me perdió, ahí está, que, bueno, que estamos acompañando acá el proceso. Y a Alfredo, bueno, por supuesto, liderando. El agradecimiento a Diego y Raúl particularmente, un prestigio. Así que Bien. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Nos vemos en 15 días. Adiós, buenas noches. Muchas gracias.